Hola, buenas tardes mis hermanos, Dios les bendiga en esta tarde bonita del día jueves. Estamos aquí, hermanos, transmitiendo en vivo para todos ustedes. Su hermano en Cristo, el evangelista Jonathan Barrera del ministerio Cristo Salva. Hermanos, vamos a tratar un tema hoy, vamos a comentar o a dar un comentario de la palabra del Señor acerca de su palabra, hermanos. Y yo quiero plantear una pregunta. La pregunta es el tema de hoy. Y la pregunta será: ¿creer en Dios es suficiente? O déjame plantearla de otra manera. ¿Crees en Dios? No es suficiente. Mucha gente, hermanos, creerán que solamente en creer en Dios es suficiente, pero su palabra, hermanos, dice que no es suficiente. Ayer estábamos viendo algo en nuestro grupo familiar de día miércoles, o en sí el grupo familiar de día miércoles. Ayer estábamos comentando acerca de Cristo y la ley, hermanos. Y estábamos viendo que muchos evangelios, muchos evangelistas, no evangelios, porque solamente hay uno, pero hay mucha gente que quiere poner otros evangelios, mis hermanos. Evangelios y doctrinas que no van de acuerdo a la Escritura. O por ejemplo, hay doctrinas, hermanos, hay iglesias que predican solamente la gracia de Cristo, que no está mal predicar acerca de la gracia de Cristo. No está mal. Pero hermanos, se olvidan de la ley. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe, obviamente también, hermanos, no sirven. No sirven, hermanos. Está muerta también la obra. Entonces, hermanos, aquí mismo hay muchas personas que piensan y creen, hermanos, que solamente creer en Dios, si tú vas a la calle, mucha gente le dirá que sí, hermanos, que creen en Dios. Tal vez, hermanos, el 90% de la gente allá en la calle cree que el creer en Dios, hermanos, solamente con eso es suficiente. Vamos a orar, ¿les parece? Para entrar a la palabra, para que el Señor revele en esta tarde un poco y pues dar un comentario acerca de la palabra. Estás en tu derecho, hermano, de comentar aquí, ya sabes, ahí abajo en los comentarios, de dar tu opinión, hacer tu pregunta, puede ser también, para lo que vamos a ver en esta tarde. Y el tema se llama: ¿crees en Dios? No es suficiente. ¿Crees en Dios? No es suficiente. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tus bendiciones, tu bondad, por todo lo que tú haces por nosotros, por tu amor que tienes, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que abras entendimientos, que nos des sabiduría, que nos des, Señor, inteligencia para poder comprender tu palabra en esta tarde, y que, Señor, tu Espíritu esté aquí presente con nosotros, conmigo, con cada uno de los que van a estar escuchando y oyendo esta palabra, y que, Señor, tu palabra nos hable en esta tarde. Bendice mis labios, no sea yo quien les hable, Señor, sino que tú, por medio de mis labios, Señor, tu palabra sea expuesta. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que estés aquí con nosotros y que bendiga su palabra, para que aquella persona que la vaya a oír, Señor, tenga un poquito de conocimiento, y si es la primera vez que oye, Señor, palabra tuya, tu palabra sea de bendición y de edificación y de un cambio radical en su vida. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Son las 3:15 de la tarde y vamos a empezar pues con la pregunta clave de este tema, y es: ¿crees en Dios? Hermanos, no es suficiente. ¿Crees en Dios? No es suficiente. Hermanos, hay muchas personas que si tú vas allá afuera y les preguntas: ¿crees en Dios? Les aseguro, hermanos, que el 90% responderán que sí creen en Dios, que sí creen en un Dios, en una suprema divinidad o en un ser en los que ellos confían.
Pero hermanos, ¿confían en el creador del universo y de todas las cosas? Tal vez no, tal vez sí. Pero hermanos, el que vive en los cielos, de acuerdo a nuestra creencia religiosa, a nuestra creencia, hermanos, en nuestro espíritu, porque creemos que hay un Dios, obviamente. Y obviamente, hermanos, la Biblia lo confirma. Pero hay algo que va dentro del creer de Dios, que está dentro del parámetro de creer en Dios, hermanos, y no mucha gente lo sabe. Y eso es de que el creer en Dios, hermanos, no es suficiente, como lo planteamos en nuestro tema de hoy. El creer en Dios no es suficiente. ¿De qué, hermanos? No es suficiente para asegurarnos de que la presencia de Él está en nuestras vidas. Wow, mucha gente dirá, ¿qué acabo de decir mi hermano Jonathan, mi amigo Jonathan, mi maestro Jonathan, mi conocido Jonathan? Hermanos, eso dirán muchos, wow, ¿a poco? El creer en Dios, de lo que me han dicho mis padres, mi religión, de que debemos de creer en un ser supremo, en el creador del universo, ¿no es suficiente? Pero pues hermanos, dejemos que la Escritura nos aclare este punto tan importante, se puede decir, y créanme que sí, es muy importante este tema para nosotros como creyentes, para nosotros como cristianos, para nosotros como seguidores de Cristo, hermanos, es muy importante. En Juan 14:1, vamos a la Escritura, déjenme buscar, Juan 14:1, hermanos, si te invito, si estás y tienes tu Escritura ahí, hermano, busca la Escritura, reafirma, confirma lo que vamos a estudiar en esta tarde. Juan 14:1, mis hermanos, nos dice un punto esencial del tema que estamos viendo. Juan 14:1, recuerden el tema, mis hermanos, se llama ¿crees en Dios? No es suficiente. ¿Crees en Dios? No es suficiente. Dice la palabra, hermanos, en Juan 14:1. Algunos ya se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo textualmente como dice la palabra. Dice así, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Nuestro Señor Jesucristo está hablando en este versículo. Y voy a leerlo de otra vez más. Dice así. No se turbe vuestro corazón. Turbarse significa dudar. O sea que en otra manera el Señor nos está diciendo, no dudes en tu corazón. ¿Crees en Dios? También creer en mí. Y de aquí, hermanos, vamos a desglosar lo que es el tema de esta tarde. Nuestro propio Señor Jesucristo nos dice, ¿crees en Dios? También creer en mí, mis hermanos. Cristo nos dice, hermanos, que si nosotros creemos en Dios, el siguiente paso, hermanos, en cuanto a creer a su Padre o creer a Dios, hermanos, es que también creamos en Él, dice el Señor. Nos afirma, hermanos, que debemos también tener fe en Él y solamente en Él, pero en su Padre, dice la palabra ahí, obviamente debemos de creer en Él y tener fe en Él. Así es. Tener fe, hermanos, significa creer. O sea que el creer significa tener fe. Y Cristo nos dice, hermanos, que debemos de tener fe también en Él. O sea que debemos de creer en Él. Así como le tenemos fe al Padre, hermanos, y de que creemos así en el Padre, en nuestro Dios que está en los cielos, hermanos, así debemos de creer. Y mucho más, hermanos, cuando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se le ha dado toda la potestad y toda la autoridad, tanto en los cielos como en la tierra. Repito eso, mis hermanos. En Mateo, mis hermanos, en Mateo 28:18, dice que el Señor, que se le ha dado toda la potestad a Él y toda la autoridad, allá arriba en los cielos, como aquí en la tierra. Por eso el Señor en Juan 14:1 dice, hey, ¿crees en Dios? ¿Crees en mi Padre? También creer en mí. ¿Por qué? Porque, hermanos, a Él se le ha dado toda la autoridad, toda la potestad en los cielos y en la tierra. Y mucha gente, hermanos,
no sabe esto. Es por eso que tratamos, hermanos, de comentar la palabra, tratamos de predicar la palabra, tratamos, hermanos, de ayudar a la persona que no sabe de la palabra y también, obviamente, nosotros aprender de la palabra, porque no crean, hermanos, que porque nosotros predicamos la palabra, sabemos toda la palabra, pero el Señor revela. El Señor, hermanos, con su Espíritu Santo revela lo que necesitamos saber cuando nosotros, hermanos, estamos buscando la verdad. Hermanos, entonces mucha gente, hermanos, no cree en esto, no sabe de esto y solamente confían en creer en Dios y tienen fe en Dios y nada más en Dios, pero hermanos, no es suficiente solo creer en Dios. Dice Santiago, hermano, vámonos a Santiago 2:19. Santiago 2:19, si tú tienes tu palabra, hermana, ahí, si tienes tu escritura, vámonos a Santiago, mis hermanos. Acuérdense que Santiago está después de Hebreos, y así dice la palabra, hermanos. Santiago 2:19. ¿Listos ahí, hermanos? Ahí Santiago está hablando acerca de la fe. A la fe sin obras es muerta. O sea, la fe sin obediencia es muerta. Pero vamos a ver lo que dice aquí la palabra, hermano. Dice así. Dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Y sigue diciendo Santiago, bien haces. También los demonios creen y tiembla, dice la palabra. Voy a leer otra vez la escritura. Santiago 2:19. ¿Tú crees en Dios es uno? Bien haces, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Hermanos, toda la humanidad fue creada por Dios. Sabemos eso. Claramente sabemos eso. A menos de que no crees en Dios. Obviamente, pues no crees que nosotros, como criaturas de Dios, fuimos creados por Dios. Todos los ángeles, hermanos, fueron creados por Dios, obviamente, incluyendo a Lucifer, de los que se están refiriendo en esta escritura. Lucifer y sus demonios, hermanos. El hecho, hermanos, de que ellos crean en Dios, porque créanme, ellos creen. Aquí dice la palabra, que también los demonios creen y tiemblan, hermanos. El hecho de que ellos crean en Dios, hermanos, y lo conozcan, porque ellos conocen a Dios. ¿Qué crees? Ellos conocen a Dios antes que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí arriba con Él. Ellos adoraban a Dios. Ellos adoraban al Padre, adoraban a nuestro Señor Jesucristo ahí arriba. Conocen al Espíritu también. Hermanos, el hecho de que ellos crean en Dios, hermanos, y lo conozcan, no les dio la seguridad, obviamente, de que todo estaba bien en ellos. Oigan esa palabra. El hecho de que Satanás, o sea, Lucifer y sus ángeles, conocen a Dios y que en este caso, como dice la palabra ahí, creen en Él porque pues ellos fueron creados por Dios. Hermano, no les da la seguridad de que ellos van a ser salvos, de que todo está bien en ellos, obviamente, mis hermanos. Pues así mismo también es para nosotros, hermanos. El hecho de que creamos en Dios, mis hermanos, de tener fe en Él, no nos da la seguridad, hermanos, de que todo esté bien en nuestra vida. Esto va más allá, hermanos, de solamente creer en Dios. Otra vez voy a decir esto. Esto va más allá de solamente creer en Dios, hermanos. La fe, hermanos, tiene que obrar. La fe tiene que actuar, hermanos, en obediencia, como vimos ayer. Mis hermanos, ayer vimos el tema que se llamaba Cristo en la ley. Y estamos refiriéndonos acerca, yo este tema ya lo di, hermanos, en uno de los videos ahí aquí en mi página, tú lo puedes buscar. Y se llama Cristo en la ley. Y ayer estábamos viendo, hermanos, que la fe sin obediencia, hermanos, pues está muerta. Tienes que obedecer, porque la ley, hermanos, te señala como transgresor. Y aunque tengamos fe, hermanos, no sirve. Por eso la fe sin obras es muerta.
Santiago 2:14, hermanos, ¿estás ahí? En Santiago 2:19, pues vete arribita. Vea lo que dice la palabra. Hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Y ve lo que dice abajo, en el versículo 17 y 18. Así que también la fe, hermanos, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, hermanos, tú tienes fe, yo tengo obras. Sí. Muéstrame la fe, o muéstrame tu fe, dice la palabra, y yo mostraré mis obras por mi fe. Lo voy a leer textualmente, dice así el 17 y el 18, ahí mismo del Santiago 2. Dice, así también, si no tiene obras, hermano, es muerta en sí misma, está hablando de la fe. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis hermanos, yo no necesito creer en Dios, hermanos, para hacer el bien. Dice mucha gente. Yo no necesito conocer a Dios para hacer el bien, para hacer mi obra. O sea que no necesitan tener fe en Dios para hacer la obra. Mucha gente cree así, hermanos. Pero vean lo que dice la palabra. Lo que dice esa gente, perdón. Dice, yo ayudo al pobre, al necesitado, doy comida al que tiene hambre, hago el bien, no necesito creer en Dios, dice la gente. Pues te voy a decir una cosa, hermanos. Dios se enorgullece. Dios se alegra, hermanos, con aquel que le obedece en fe y en obras. Que le obedece en fe y en obras. Obedecer, hermanos, a aquel que nos da misericordia, dice la palabra. Dice, porque yo amo a millares, hermanos, dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Que guardan mis mandamientos. ¿De quién de mandamientos? De Él, obviamente, nuestro Dios. De aquellos mandamientos que Cristo vino a reafirmar en la cruz. ¿Se acuerdan? Dice Cristo, yo no vine a quitar la ley de mi Padre. Yo vine a reafirmarla. O sea que no nomás creas en aquel que dio la ley, sino cree también en aquel que vino a reafirmarla. Dios y Cristo. No es suficiente nada más creer en Dios. Necesitas creer en Cristo Jesús. En aquel por que tenemos la fe, hermanos. En aquel por quien nosotros creemos. Obedecer a aquel que nos da misericordia, hermanos, porque le amamos y guardamos sus mandamientos. Éxodo 26 dice así. Y en este Éxodo 26, hermanos, vamos a la escritura. Éxodo 26. Vean lo que dice, hermanos. Ponemos en acción, hermanos. Aquí en Éxodo, ponemos en acción nuestra fe por medio de la obediencia, hermanos, a nuestro Dios. Éxodo 26. Dice así la escritura. Se me perdió. Éxodo 26 dice así la escritura. Dice, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ponemos, hermano, en acción nuestra fe por medio de la obediencia a nuestro Dios. O sea, que en otras palabras, hermanos, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque, pues, ¿qué hacemos, hermanos, si solamente somos hacedores? Somos oidores y no hacedores de la palabra. Pues nos engañamos, hermanos, a nosotros mismos. Eso lo hizo en Santiago 1:22. Si estás todavía ahí en Santiago, busca Santiago 1:22 y dice que debemos ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, porque solamente, hermanos, así podemos ver que nos vamos a engañar a nosotros mismos. Mis hermanos, amados, el Espíritu Santo, hermano, es dado a todos aquellos que le obedecen. Es dado a todos aquellos que le obedecen y hacen conforme a su voluntad. No solo por creer en Él, hermanos.
En Hechos 5:17, y ahí va a cerrar la escritura, pero vamos a buscar, hermanos. Hechos 5:17. En Hechos 5:17, que aquí tengo ya la palabra del Señor, en 5:17 en adelante, hermanos. Pedro y Juan, voy a darle un poquito de lo que dice la historia aquí, en 5:17 de Juan en adelante, dice, de Hechos, perdón, que Pedro y Juan, hermanos, fueron apresados y fueron encarcelados por predicar a Cristo. Y un ángel del Señor, hermano, les abrió las puertas y los sacó de la cárcel, obviamente. Los sacó de ahí y ellos se fueron directo al templo. ¿A qué se irían al templo? A seguir predicando el evangelio. Vean, habían sido apresados por predicar el evangelio y ellos fueron al templo a seguir predicando, hermano, las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Pero nuevamente, hermanos, fueron apresados, pero esta vez ya no encarcelados. Y se presentaron ante el concilio porque los pusieron ahí enfrente del concilio. Estoy explicando lo que dice aquí, Hechos 5:17 en adelante, hermanos. Y fíjense, hermanos, lo que dice la palabra. El sumo sacerdote, hermanos, ahí en el concilio les preguntó y les dice, no les he mandado estrictamente que no enseñes a este nombre o en ese nombre. No enseñes en ese nombre. No te he dicho eso. Que ya pares, que ya no enseñes en el nombre de lo que estás predicando. En este caso, pues, el nombre de Cristo Jesús. Fíjense lo que dice, hermanos. Pedro les contesta, hermanos, y pues los apóstoles que estaban ahí, dice la palabra, dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Dándole, hermanos, dándoles así a conocer, hermanos, su fe de aquel que habían matado, porque ya Cristo había muerto en la cruz. Demostraron su fe en aquel que habían colgado en el madero y que habían matado, que habían crucificado, hermanos. Pero que a la misma vez había sido exaltado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, y fue hecho príncipe, dice la palabra, y salvador, para darnos, hermanos, arrepentimiento y perdón de pecados. Eso lo dice aquí el versículo 32 de Hechos 5. Y nosotros somos testigos, dice Pedro, les dijo. Somos testigos suyos de estas cosas. Y luego dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Eso está tremendo, hermanos. Pedro le dice, miren lo que les estoy diciendo, el Espíritu Santo, y aquí viene el tercero, hermanos. Fíjense que mi tema estaba enfocado en creer a Dios no es suficiente, porque debemos de creer en Cristo. Pero Pedro en esta lectura, hermanos, en Hechos 5:32, menciona a quién, hermanos, o quién es el que les dio la revelación. Dice así, y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, testigos de aquel que murió en el madero, que ustedes mataron. Pero fíjense, hermanos, quién les dio la revelación. Dice, nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entra el tercero, hermanos, aquí. Dios, Cristo y el Espíritu Santo. ¡Wow! Grande cosa, hermanos, es recibir el Espíritu por obediencia a Dios y por tener fe, hermanos, en su Hijo Jesucristo. Tener confianza, creer en Dios. Tener confianza, creer en Cristo. Tener confianza, creer en el Espíritu Santo, que Él hará las cosas. Porque, hermanos, la fe en Dios y el actuar a su obediencia, hermanos, se requiere, hermanos. Eso se requiere para estar seguros que Él está con nosotros. Así como Pedro,
Estaba seguro que el Espíritu de Dios estaba con él. Ahí Dios lo dice en el 32. Dice que el Espíritu fue dado a aquellos que lo obedecen. ¿Ustedes creen que Pedro no estaba obedeciendo? Pedro había sido apresado por predicar el Evangelio, o sea, por obedecer el mandato de Cristo. ¿Dónde? En Marcos 16:15. El Señor les dijo, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio y predicarle a toda criatura, para que todo aquel que no crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Pedro, los apóstoles, habían sido apresados por obedecer a Cristo. Y entonces, hermanos, cuando se les da el Espíritu, porque ya había pasado, cuando desciende el Espíritu en Pentecostés, estamos en el 5 y eso pasa en el 2, quiere decir que ya había sucedido. Se les da el Espíritu. Las religiones no creen, hermanos, en el Espíritu Santo. No voy a mencionar, pero creo que tú sabes de quién estamos hablando. Hay religiones que no creen en el Espíritu. Hay religiones que esa misma religión no cree en Cristo como Salvador, como divinidad. Solamente creen en Jehová, porque ya te di una clave de quién es. Hermanos, la presencia de Dios está con nosotros. La presencia de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. La presencia de nuestro Padre Celestial está con nosotros. Pero no podemos quitar, hermanos, dos y dejar solamente uno, en quien nosotros creamos. En Dios es bueno creer, dice la palabra. ¿Crees que Dios es uno? Sí, porque Dios es uno, pero en tres. Dios es uno en tres. Dios es uno en tres. Y los tres son uno. No es suficiente solamente creer en Dios. No es suficiente, hermanos. Podemos ver, hermanos, ahora que no es suficiente solamente creer en Dios, solamente creer en el Padre, solamente creer en Jehová. Nosotros, hermanos, como hijos de Él, debemos de tener fe, obediencia en hacer su voluntad. Debemos de creer, hermanos, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hermanos, la palabra en Mateo 28:19 dice: ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en quién, hermano, nada más en Dios. Bautizándolos solamente en Dios, dice la palabra. No, mis hermanos. Vamos a leerlo textualmente para terminar en esta tarde. Es rápido el comentario de la palabra. Pero dice así la palabra en Mateo 28, que es el último capítulo y casi el último versículo, que es el 19, el 20. Cierra, pero el 19 es el penúltimo. Dice la palabra, hermanos, que en el 18 dice que a Él, a nuestro Señor Jesucristo, se le fue dada toda potestad y toda autoridad, hermanos, que se le dio en el cielo y en la tierra. Pero ya después nos dice la comisión. Y la comisión, hermanos, dice que debemos ir a predicar el Evangelio, a ser discípulos, y que debemos, hermanos, de bautizar. ¿En quién tenemos que bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo le hubiera dicho que nada más en el nombre del Padre hubiera sido así, entonces nada más debemos de creer en el Padre. Pero dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fe y obediencia, hermanos, debemos de tener. Fe, hermanos, en Dios, fe en Cristo, fe en el Espíritu Santo, que Él hará las cosas, mis hermanos. Y debemos obedecer al Padre, su palabra. Debemos obedecer a Cristo, quien murió por nosotros, nos dio salvación y vida eterna. Y debemos de obedecer al Espíritu Santo en nuestra guianza, en nuestra vida. Debemos de obedecerlo. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. La clase, no clase, ya estoy hablando como maestro. El tema de hoy, hermanos, se llamó ¿crees en Dios? No es suficiente. Debemos de creer también en el Hijo. Debemos de creer también, hermanos, en aquel que nos guía, quien está aquí ahorita, aquí en este tiempo, el Espíritu Santo. Debemos de creer en Él.
¿Crees solamente en Dios, hermanos? Ya vimos que no es suficiente solamente creer en Él. Dios les bendiga en esta tarde y vamos a saludar desde el primero que se conectó, que es mi hermano Al Green, Pollito del Séptimo Día, mi hermana Amori Yatzil de Quintana Roo, mi hermanita, Dios te bendiga, saludos hasta allá, tú siempre andas aquí conmigo. ¿A quién es Víctor Javier Suárez? Mira, el hijo de Verónica, el hermano hermana de Irma, Dios te bendiga. Cindy Gloriela, Dios te bendiga allá en Cancún, Quintana Roo. Mi hermana Estrella Argelsi Mendoza, se me hace difícil pronunciar tu nombre, pero es del Séptimo Día, mi hermana, Dios te bendiga. Mi hermana Ceci Cruz de la Iglesia de Dios de la Profecía, Dios te bendiga. Mi hermano Robert and Marianne Davis de la Iglesia de Dios de la Profecía, Church of God of the Prophecy en the United States. A Carlos Joaquín Blanco, mi Dios te bendiga. Joaquín, que es mi alumno. Paco Roldán, mi exalumno de Simón Bolívar. Mi cuñado, ministro y evangelista. Ricardo Méndez Carreño, que pues como muchos saben, él es el director nacional de evangelismo en el Séptimo Día. Pues, mi cuñado, ahí Dios te bendiga. Aquí también estuvo mi cuñado. Mi hermana Luz Ortiz, Dios te bendiga a ti y a tu familia allá en Xalatlaco, Estado de México. Mi hermano de la Iglesia de Dios de la Profecía, Gutiérrez Germán, Dios te bendiga. A Keila Naomi, Dios te bendiga. A Marta Velázquez, Dios te bendiga. A ti y a tu familia. A mis hermanitos que andan por ahí también. Y a mi hermano David Ramos Ceballo, Dios te bendiga. Mi hermano y exalumno y muy querido amigo Ramiro Álvarez. Mi hermana Yanira Buenfil Alvarado, también Dios te bendiga allá en Yucatán. Y mi hermana Oralis Reyes, Dios te bendiga. Se siguen conectando, por eso no acabo. Mi hermana Ana Saraí Morales, Dios te bendiga allá en Michoacán. Mi hermana Brenda Gutiérrez, Dios te bendiga, mi hermana. Y mi hermana Gaby Grajales, allá en, creo que es Veracruz. No me acuerdo del pueblo de mi hermana Gaby Grajales, pero yo sé que te va a llegar mis saludos para allá. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Creer en Dios es suficiente? No es suficiente. Debemos de creer en el Padre, en el Hijo, y debemos de creer en el Espíritu Santo. Hermanos, ¿dónde está Dios ahorita? En el cielo. ¿Dónde está el Hijo ahorita? A la diestra del Padre. Quiere decir que vino y ascendió al Padre. Vino a hacer lo que tenía que hacer, morir por nosotros, ser sepultado, resucitar, ascender otra vez al cielo, porque Él vendrá otra vez en su promesa. El Señor nos dijo, pero nos dijo que nos iba a dejar el Consolador. Entonces, ¿quién es el Consolador? Dice aquel Espíritu que nos guiará, hermanos, en espíritu y en verdad.